Lo primero, bueno, José Vicente ha estado ahí desde que yo salí de la escuela, o sea que es que él es un referente y que ahora pues esté aquí en el curso, invitada por él y por Manuel. Y ya el año pasado hicimos esta experiencia, es un placer para mí, ¿no? Es un lujo, o sea que mi agradecimiento por delante. Aquí cambiamos totalmente de escenarios, de tamaños. Vamos a ver que esto es la macrodimensión, que los problemas son multiplicados hasta el infinito y que la casuística y el abanico de posibilidades de aplicaciones vinculados a una limpieza, que es el objeto de la charla, pues también es casi infinita. Entonces, yo lo que me gustaría sobre todo es que quedase claro que la pintura mural, al margen de los vínculos que hay con todo el tema pétreo, no es un caso particular de pintura de caballete, que es lo que, como se suele enfocar, ¿no? Para muchos especialistas, incluso en la formación, en la propia formación. Entonces, bueno, casi es como una demanda, ¿no? De una especialización de pintura mural en sí. Vamos a hacer una diferenciación porque tiene efectivamente cosas comunes. ¿Ya no se oye? Sí. Con muchas cosas comunes, pero también muchas cosas diferenciables, ¿no? Un conjunto estratificado, que de alguna manera es la gran diferencia con respecto al bloque pétreo de soporte. En contacto directo con el ambiente, nos hablamos siempre de pintura, con lo cual nos interesa la estratigrafía, pero también ese elemento fundamental, mínimo, superficial, de epidermis, y que recibe los depósitos de suciedad, contaminantes, afectado por el tema salino siempre. Los estratos de protección y repintado, que son innecesarios, incompatibles con la porosidad, la permeabilidad, tanto en cuanto a la conservación como luego veremos en los tratamientos. Y las necesidades de preconsolidación, o sea que aquí vamos a hablar de consolidantes sí o sí, porque la mayoría de las veces no podemos afrontar ninguna limpieza sin asegurar previamente la estabilidad del material. Los tratamientos de limpieza, pues hay una metodología específica en pintura mural, en productos y en métodos que normalmente son inorgánicos. La limpieza selectiva, adaptada a técnicas pictóricas, a los materiales constitutivos, el tema de preservar las improntas que hemos visto en otras charlas de ayer, en este caso la pincelada, simplemente, lo que deja un pincel detrás, todas las marcas, estamos viendo en esta misma fotografía, el estarcido del dibujo previo, ya iremos hablando más adelante. Las dificultades de aplicación in situ, porque son grandísimas superficies, bóvedas, estamos muchas veces en contra de la gravedad, o techumbres simplemente, las condiciones medioambientales que en un contexto monumental son incontrolables. Luego los sistemas de aplicación normalmente no vale uno, los solemos combinar, lo estudiaremos. Y el uso, la mayoría de las veces sí o sí, tanto de materiales absorbentes como de sistemas gelificados. Y haremos como una presentación de todos los requerimientos. ¿Qué consideramos ámbito de pintura mural? Pues superficies arquitectónicas decoradas, pero no solamente la pintura mural al uso, podemos pensar Goya, sino aquí estamos hablando de paramentos revestidos. Entonces hablamos de enlucidos, tengamos no policromía, grisallas, esgrafiado, yesería, estucos con volumen. La capa pictórica es unas micras, es esa epidermis superficial, pero está absolutamente imbricada con el sustrato. Esa es una de las grandes diferencias con la escultura policromada, pétrea policromada, donde la estratigrafía es realmente diferenciable, ¿no? Los estratos son mucho más, se aplican en seco, con lo cual hay una diferenciación muy clara. Los revestimientos históricos, que suponen elementos decorativos, a veces son imitaciones de sillares, de ladrillo, de elementos de tendeles, de lucidos discontinuos, pero todo eso es conservable, igual que en escultura en madera se trata la madera, en este caso un revestimiento histórico medieval
romano, aunque no tenga policromía, es objeto de la misma consideración para el restaurador de pintura mural. Y luego el amplio repertorio de las técnicas. El año pasado, bueno, hace unos meses, con uno de nuestros compañeros, con Pedro Pablo, íbamos juntos a un curso y hablábamos de, entonces, ¿cuáles son las técnicas pictóricas? Exactamente las mismas técnicas que se encuentran en pintura de Caballete, solo que aquí con la dificultad de que están sobre el muro, con todo lo que eso supone, ¿no? ¿Y por qué estamos presentes en un curso como este? Porque realmente es un litotipo artificial. Estamos hablando de sustratos pétreos, pero generados artificialmente por el que ha tendido los morteros y el que ha policromado. Si no consideramos los revestimientos pictóricos de la manera que he dicho, solo los enlucidos, podemos llegar a este tipo de cosas. Se mira o se repite y se reproduce sin conservar lo original para crear esto que es un horror y que todavía a día de hoy en muchas de nuestras ciudades se sigue haciendo. Se mira el color, se lleva a analizar, se llama a todas estas empresas que generan morteros y que fabrican morteros de cal y se aplica el color que originariamente se supone que era el original y se rehace. Pues nada que ver, ¿no? Desde el punto de vista de la validez del material. ¿Qué diferencia la pintura mural de la piedra policromada? Al ser un revestimiento arquitectónico es mucho más vulnerable que el material lítico natural. Hay una mayor porosidad sí o sí, en este caso siempre. Esa estratigrafía múltiple y variada, tanto desde el soporte, contando siempre el soporte, o sea, es como si tuviéramos rayos X y una pintura mural, no miramos solo, ¿no? la cáscara, sino yo hago la lectura en todas las capas que hay, incluso al soporte, a la fábrica. La decoración pictórica, esa débil capa de micra, ejecutada con procedimientos, técnicas variadas, grandes superficies, expuesta a una acción mecánica y al medio ambiente. Por lo tanto, fragilidad inherente, la estratigrafía compleja, las variadas técnicas pictóricas. Y luego, por otro lado, todas las patologías comunes a los materiales constructivos y que compartimos con cualquier edificio arquitectónico. Cualquier patología de la fábrica se transmite a la pintura mural. Los problemas de adhesión entre esos estratos, que nos llevarían a consolidaciones estructurales, consolidaciones entre capas, microcapas, y luego que carecen de estratos de protección, en origen carecen de estratos de protección. Esto lo veremos con más detalle. Y yo aquí sí que quiero hacer una distinción muy clara, que a veces incluso cuando hablamos con los laboratorios puede generar un poco de confusión. El tema de las técnicas pictóricas y los procedimientos pictóricos. Técnica pictórica al fresco, al seco. A mí lo que me interesa es saber cuál es el procedimiento de aplicación. Porque una técnica, o sea, un procedimiento de ejecución mural, que de repente se va, ¿verdad? Hola, hola, hola. Sí, no. Sí. Parezco un ministro. Bueno. Entonces, a veces cuando nos vienen las analíticas de laboratorio, una técnica al fresco, una técnica al mezzo fresco, una técnica al seco. Y yo digo, es que normalmente en el mismo panel paramento mural me encuentro todos esos procedimientos, porque los recursos que tiene el pintor mural son de técnicas auxiliares, de en determinada zona termina una jornada y ve que se le está secando y entonces recurre a determinados elementos que son de aplicación en seco. O sea que me interesa, digamos, la intención primera de trabajar sobre bases carbonatadas o no carbonatadas, que sería la distinción principal, y luego individuar en cada una de las zonas para el tratamiento cuál es la técnica específica que tengo en cada zona. Los procedimientos, muy por encima, ¿no? La secuencia de ejecución, desde la selección de los materiales, su aplicación y puesta en obra, tendidos del soporte, la superposición de estos estratos que podemos encontrar, repellados, enfoscados, enlucidos, enlucidillos, las sinopias intermedias,
las improntas y dibujos preparatorios, luego la aplicación final pictórica con todos los materiales constitutivos, desde los distintos pigmentos aglutinantes, las técnicas al fresco, a la cal, témperas auxiliares, lo que estábamos comentando, mixtas, al óleo, y luego las contemporáneas, con las cuales hay mucha gente especializada en el tema contemporáneo y tiene sus propias dinámicas y sus propias metodologías. Y luego las técnicas decorativas, que no son frecuentes pero que se encuentran. Pastillajes, las láminas metálicas, que son desde el dorado habitual, que puede ser al agua, que se encuentra en el muro, o mistiones, o los estaños, incluso estaño dorado, el oro a coquilla aplicado a pincel, las corlas, los esgrafiados, los troquelados, las veladuras, etc. A pesar de todo lo que estamos hablando, la realidad es que lo que tenemos es sobre todo inorgánico. Entonces yo por eso he puesto esta tabla, para que veamos que el peso fundamental es en lo azul, en los colores fríos, ¿no? Soporte inorgánico, preparación inorgánica y técnicas inorgánicas. Si nos vamos a la al segundo listado, columna, soportes inorgánicos, preparaciones inorgánicas y técnicas mixtas en según qué partes del muro. Y rara vez tenemos un soporte inorgánico que puede tener paja, que sí que eso es habitual, que tienen, bueno, ya a ver si da tiempo de contarlo, las ventajas de tener estos elementos imbricados en lo que es el material del mortero, la preparación mixta, que no es muy habitual, prácticamente es muy rara, y las técnicas orgánicas directamente al seco, que también son las menos, con lo cual vemos como orgánicos solamente tenemos esta esquina de aquí. En base a estos planteamientos, nosotros justificamos toda la secuencia de intervención en el muro. La preservación, evidentemente, es el objetivo, eliminar todos los materiales ajenos que pueden estar ocasionando degradación o que en el futuro lo van a generar, favorecer el reconocimiento del objeto. Esta es la gran diferencia también con la escultura. En la escultura el volumen hace que el objeto sea reconocible. Nosotros aquí, hasta que no llegamos a esta parte de la derecha, no sabemos qué hay. De hecho, vemos un amasijo de cosas y no sabemos ni siquiera si hay pintura. A mí algunas veces me han llamado y me han dicho, aquí los textos dicen que hay pintura, pero está totalmente perdido. Y yo siempre digo, fe. Primero vamos a hacer unas pruebas de limpieza y luego normalmente nos llevamos siempre la alegría. Siempre hay posibilidades de rescatar en mayor o menor medida. Y luego el preparar la obra para los tratamientos, que esto es fundamental. En aquella zona no hay ninguna posibilidad de tratamiento de nada. Nosotros primero tenemos que llegar a esto para seguir el resto de tratamientos posibles, desalación, la consolidación estructural o no, la limpieza en profundidad. O sea que hablamos de pre-limpieza, pre-consolidaciones. ¿Qué elementos queremos eliminar? Aquí nos encontramos también una serie de productos y materiales que son propios de la pintura mural. Desde los depósitos de suciedad genéricos, el hollín, partículas de contaminantes, si estamos en entornos subterráneos o entornos arqueológicos, sus propios materiales provenientes de ese entorno, los estratos de protección innecesarios, porque la pintura mural no tiene barnices, los repintados, que normalmente son incompatibles porque aportan falta de porosidad, falta de permeabilidad y normalmente son también origen de deterioro desde el punto de vista de la conservación, ya no estético. La omnipresencia de sales, las pátinas biogénicas que están también sí o sí. ¿Por qué? Porque las humedades elevadas favorecen que tengamos en mayor o menor medida todo el tema biogénico y otro tipo de recubrimiento. Nos lleva a revisar el concepto de pátina. Antes se habló, y bueno, vamos a pátinas naturales, habló Ana, pátinas artificiales, pero aquí en pintura mural difícilmente tenemos el criterio de conservación de una pátina,
porque la pátina suele estar en contra de la conservación. Una pátina natural como único, pues cuando es una alteración de un pigmento, por ejemplo, un ennegrecimiento de una viaca o de un pigmento que tiene un sulfuro de mercurio, de resto normalmente las pátinas tienden a, o sea, la querencia es intentar eliminarlas, estamos hablando en términos generales, luego cada metro cuadrado y cada centímetro cuadrado de la superficie hay que valorarlo en su justa medida. Por lo tanto, tiene que haber ese acto crítico con respecto a este tema, ¿no? Al compromiso de conservación y a lo que es original, que está degradado, y todo lo que está superpuesto. Solamente comentar que cuando se han hecho las grandes intervenciones de principios del siglo XX, pues estas restauraciones cosméticas que llamaba Beck, ¿no? Tanto de la Capilla Sixtina como de toda la escuela fiorentina, cuando recupera a Masaccio, a Piero della Francesca en el entorno fiorentino, pues bueno, todas esas críticas, realmente estamos hablando en el fondo de lo que estoy diciendo, del valorar o no la pátina, pero lo importante es la recuperación del original y de todos los matices, ¿no?, que hay sobre el original. Fundamental los ensayos previos de idoneidad del tratamiento para saber realmente hasta dónde podemos llegar. Los sistemas de limpieza, ya hemos hablado, superficialidad al máxima, que sea lo más selectivo posible, solamente sobre los materiales a eliminar, la porosidad de la pintura mural hace que todo lo eliminable esté siempre imbricado con el sustrato pictórico y el enlucido, incorporado en el material. Los contaminantes muchas veces no vienen de fuera, la mayoría de las veces son por problemas de humedades, de capilaridad, de filtración, que vienen desde el interior, ya sea a niveles horizontales como al revés, de capilaridad de abajo arriba o muchas veces de arriba abajo, con lo cual la porosidad de la pintura mural hace que haya una difusión siempre desde la suciedad. Los iones de las sales que atraviesan el muro y que vienen incluso de depósitos de las cubiertas, que puede ser de tipo biológico, guanos, nidos, excrementos de aves, etcétera, a todo el tema salino que viene de los cementos, de los ladrillos, de determinado tipo de piedras, etcétera. Aquí hay que tener en cuenta que el uso de compresas y sistemas gelificados, adensados, para estos soportes disolventes que vamos a usar o reactivos es fundamental, y que el objetivo suele ser siempre el ablandamiento para luego hacer un trabajo mecánico, nunca una disolución como se hace en pintura de caballete o en otro tipo de especialidades, de estructuras, ¿no? No siempre encontramos esto es un caso, casi lo pongo para disfrutar de la fotografía, porque usar la WISAP, ahora veremos que es que prácticamente es imposible en la mayoría de los casos en los que nosotros llegamos, donde ya la situación es tan tremenda, el hisopito, ¿no?, donde te llevas lo superficial, o estas limpiezas estupendas de Goya en San Antonio de la Florida. Normalmente las situaciones que tenemos son estas, pero tenemos que afrontar la limpieza sí o sí, y tenemos que afrontar la consolidación sí o sí, y tenemos que recuperar la pintura. ¿Qué nos pasa aquí? Que muchas veces cuando pongo in situ versus laboratorio, porque muchas veces la mayoría de las pruebas que se hacen en laboratorio, cuando llegamos a estas superficies y a estas situaciones in situ de trabajo en andamio, pues vemos que los planteamientos que se han hecho en el laboratorio son inviables, porque es tal la problemática que tenemos que no. Los parámetros de conservación también son diferentes a los del laboratorio. No podemos controlar las condiciones medioambientales. Sí, la mayoría de las veces incluso cambian solamente por la colocación del andamiaje y de las luces de andamio. Suben las temperaturas, se modifican la humedad relativa del contexto próximo a la superficie en el momento de trabajo, y eso hace que también se complique la aplicación de determinados tratamientos. Y luego el trabajo en vertical o en techo en contra de la gravedad. ¿Cómo eliminar entonces estos materiales? Hablábamos de la prelimpieza,
La secuencia frecuente, ¿cuál sería? Una prelimpieza en la medida de lo posible, de todo lo que sea polvo, depósitos, que sean inconsistentes, incoherentes y todos los bioestratos posibles. Luego una preconsolidación de la película pictórica, de todas aquellas partes que no hemos podido prácticamente tocar. Y luego la limpieza definitiva, incluso como preparación para la consolidación y los tratamientos posteriores. Sobre todo preguntarse, ¿esta superficie pictórica permite aplicar los sistemas de limpieza al uso, los habituales? Entonces, esta preconsolidación, asegurar la resistencia mecánica para seguir trabajando y en la carga importante, los ensayos previos de consolidación in situ. Determinar la idoneidad de productos, la dosificación, los métodos y sobre todo el intentar evitar la formación de estratos superficiales que luego se trata de recuperar siempre la porosidad. La identificación de especies salinas es fundamental, tanto para elegir los tratamientos de limpieza y de consolidación como para los sistemas. En este caso, bueno, pues tenemos un ejemplo, este lo hizo Manuel, bueno, pues es en Lorca, en el convento de Santa María de Lorca, Nuestra Señora de Lorca. Y aquí había una zona concreta del antecamarín donde la técnica pictórica es diferente del resto de la pintura, que es al óleo sobre yeso, del resto del camarín y de la iglesia, y donde hay una entrada masiva de agua desde en los últimos 20-25 años, y lo que encontramos es pues unos sulfatos magnésicos, que es la hexahidrita, que son tremendamente delicuescentes, que con cada cambio medioambiental se están activando y nos provocan que la pintura se escupa de esta manera. También es verdad que ha habido un tratamiento de emergencia previo al terremoto de Lorca, donde se aplicaron, pues como en cualquier pintura, al óleo, en este caso es un temple muy mineralizado, pero es un temple, pues se repintó, se fijó con acrílicos, etc. Estamos interponiendo una serie de capas plásticas que están en contra de ese movimiento de la hexahidrita que acabamos de decir. Con lo cual, a 3 años vista de aquella intervención, se vuelven a provocar todos estos levantamientos que estamos viendo en esta situación. Escamación drástica, con lo cual ahí hay que fijar localizadamente mediante impregnación o inyección a través de papel japonés siempre, sin usar ningún tipo de adhesivo. Nosotros, ¿qué hacemos? Usamos el papel japonés solamente para sujetar mecánicamente. O sea, si yo tengo levantamiento con la sal, son sales, evidentemente no son carbonatos, no son sales duras, en este caso son sales insolubles y blandas. Entonces, aunque producimos cierto elemento de aplastamiento con un tamponado a través de un papel japonés mínimo, casi una membrana de 6 gramos, al menos estamos reubicando la pintura en su sitio, y eso sería la primera intervención de sujeción. Una vez que está la pintura colocada en su sitio, ya podemos seguir trabajando mediante desalación local, mediante impregnación y sujeción de toda la parte pulverulenta, de toda la parte digregada, a veces a través de la jeringa, a veces pues a través de la brocha, siempre a través del papel japonés. La jeringa bicomponente, que nos cuesta tanto encontrar en España, pero que se usa bastante en Italia y que deberíamos de tenerla aquí, es fundamental. ¿Por qué? Porque nos permite la mezcla de consolidantes y de fijativos, la dosificación al ojo según la necesidad de cada una de las zonas, y eliminando la parte de atrás de esta jeringa, nosotros podemos ir aplicando. Vamos a imaginar que estamos mezclando un agua de cal con una parte acrílica, o sea, con una microemulsión
estamos poniendo una gota de cada según vamos necesitando, o simplemente licuando el producto de partida y en determinadas zonas lo uso más líquido o menos y así tengo la bicomponente para este tipo de trabajo. ¿Qué es lo que haríamos para hacer esta preconsolidación inicial? La estimación del pH, lo primero. Sabemos que estamos en rangos de seguridad básico porque la pintura mural inorgánica siempre tiene un rango de unas lecturas de pH por encima de lo que hemos estado escuchando ayer simplemente y nos movemos por encima de 8. La conductividad eléctrica también, ya oímos a Olga ayer y el referente, y si tenemos dudas, a Olga, el testado de solubilidad, tanto de aglutinantes que vamos a usar, como de los disolventes y los vehículos de los propios productos que vamos a emplear, los ensayos de consolidación de capa pictórica, ya sea pulverulenta o digregada, con sus distintos sistemas de aplicación, ensayos de adhesión de escamaciones, el ensayo superficial del procedimiento según la hidrofilia y la porosidad de cada zona. ¿Esto qué quiere decir? Que lo que me funciona aquí, medio metro más allá, lo mismo no me funciona. Tengo que cambiar de sistema gelificado, de absorbente o de proporciones y mezclas adaptándome a lo que tengo. Por último, la extracción de micromuestras y la micrografía digital de control. Aquí faltaría también los controles ultravioletas, tanto para saber lo que tengo en superficie, que es muy útil tanto para las sales, como para ver todos los residuos que puedan quedar en superficie. En este caso, por ejemplo, pues volvemos a repetir en caso de que necesite segundas aplicaciones, de que volvemos a colocar segundas capas de papel japonés, siempre tamponando con agua desmineralizada. Hablo siempre de desmineralizada, ya hablaremos después porque cuando usamos la destilada y para qué, con un objeto claro, ¿no? como tratamiento, cubriendo la mayor parte, para evitar posibles halos perimetrales. Siempre hablamos de que la intensa porosidad, la mayor porosidad de estos estratos, pues hace que siempre haya una tendencia a la difusión perimetral. Ya veremos cómo lo reducimos, colocamos una serie de vaquinos, que dicen los italianos, pues una serie de absorbentes perimetrales cuando estamos en tratamientos muy localizados, ¿no? Y siempre el control macro, ¿no? A través de lentes de aumento, del Dinolight, etc. Los ensayos previos, pues también aquí la tendencia es a protocolarizar en fichas, para tener el control del riesgo sobre la obra y para la reproducibilidad, porque en la mayoría de los estudios previos, primero que hay muchas manos, al haber una gran cantidad de superficie, cuando se encargan estudios previos hay muchos restauradores trabajando, cada uno con su capacidad manual. Se terminan esos estudios previos y la documentación de esos estudios previos se pasa a los restauradores y a las empresas que luego van a hacer la intervención. Tiene que haber muy claramente y muy definida una trazabilidad de lo que se ha hecho previamente. Luego entonces no basta con decir, hemos aplicado una nanocal, en las zonas donde teníamos esta casuística hemos aplicado, hay que decir, con una temperatura y una humedad en estas condiciones y lecturas de conductividad, de pH, etc. Hemos aplicado esto, hemos encontrado este tipo de observaciones, hemos planteado incluso qué mejoras se podrían hacer en el futuro a esos planteamientos, la secuencia fotográfica, las distintas mezclas, cómo se ha preparado, para que luego se pueda trasladar todo lo que nosotros hacemos a las personas que vengan con posterioridad. Un ejemplo, en este caso también en Lorca, en este mismo, y aquí estamos pasando ya a un tema donde hay técnicas orgánicas, óleo sobre el lucido de yeso, pues una elección de una zona delimitada, que normalmente es reducida y donde hacemos una multiplicidad además de pequeños ensayos de limpieza. La aplicación de diferentes dosificaciones, tiempos de contacto, mezcla disolventes, en este caso hemos usado un papel 100% de celulosa con un gramaje muy elevado,
o distintos sistemas gelificados, emulsiones, etc. Los tiempos de contacto de cada una de las pruebas especificadas, luego si hemos limpiado, cómo hemos limpiado mecánicamente, aclarando si repetimos, si no, y el replanteamiento de cada uno de los, porque para eso es un ensayo, para luego al final hacer un replanteamiento. Aquí vemos cómo eliminados los repintes debajo aparece un original en unas condiciones fantásticas, con lo cual se plantea una recuperación de este original barroco con unas posibilidades estupendas. En este caso nos trasladamos a otra situación totalmente distinta, prerrománico asturiano, una situación de sales dramática y cómo hacemos pruebas en otro, digamos de otra forma. Son pruebas circulares, donde usamos distintos tipos de absorbentes, donde vemos cómo en las fichas recogemos tanto la ubicación en el plano, fotografías, la temperatura, la humedad, con protímetro incluso se lee la humedad local de esa zona, porque puede haber un muro orientado al norte que tiene una humedad superficial diferenciada de lo que tengo en el ábside del siguiente. Contamos la descripción, el objetivo que queremos con cada una de los ensayos, el procedimiento, las mezclas, el tamaño, tiempo de contacto, metodología de aplicación, resultados, observaciones y luego después distintas páginas donde se van sumando las fotografías de resultados, si repetimos, si no, etc. Los soportes absorbentes. Bueno, en este caso estamos trabajando en vertical la mayoría de las veces, siempre, o al revés, en contra de la gravedad de manera completa, con lo cual hay que buscar soluciones que nos permitan aplicar durante tiempos largos, porque se pretende la mayoría de las veces esa difusión a través del muro para extraer materiales. Cuando hablamos de sales, cuando se habla de sales en materiales arqueológicos, normalmente se habla de eliminación superficial de sales, pero en la mayoría de los supuestos que nosotros nos encontramos, las sales están dentro del muro. Aunque yo quite con brocha y de manera mecánica la sal superficial, yo me bajo del andamio y en 5 meses vuelve a estar otra vez igual la superficie, porque sigue habiendo un trabajo de evaporación y de traer todo lo que hay dentro disuelto y recristalización, neoformaciones de especies salinas sobre el muro. Entonces al menos ya sé que no puedo hacer unas desalaciones completas, pero el máximo que pueda, si intento que haya un movimiento y una extracción el máximo posible, siempre que me lo permita la técnica pictórica. Entonces, ¿qué uso? Arcillas absorbentes, que bueno, las epiolitas, pero tendríamos las atapulitas, bentonitas, etc. Las sílices micronizadas, que son gelificados de gel de sílice, las pulpas de celulosa, los distintos tipos de arbocel, que cada uno tiene sus propias características y transmite una mayor o menor cantidad de humedad al muro, con lo cual tenemos que saber cuando usamos una u otra o mezclar cómo las estamos usando y para qué, hay que conocer el material. Estos también se pueden mezclar con los anteriores, con una sepiolita, por ejemplo, el carbogel, que a veces es tan útil, el agar-agar, el nevet, que ayer hablábamos del uso del nevet, el agar-agar cuando tenemos superficies tremendamente lisas o permiten la aplicación en temperatura templada al menos, el nevet con el isopropanol, que a veces ya hablábamos ayer de que funciona mejor y a veces es por el isopropílico, ¿no? por el elemento alcohólico que tiene como preservante, los hidrogeles químicos, de los que hablaremos, a veces simplemente extractos de papel japonés cuando lo único que queremos es una acción muy superficial. Imaginemos que tenemos desde dorados, determinadas veladuras muy superficiales que dudamos si son técnicas mixtas y que pueden verse afectadas por compresas ¿no? con ese trabajo que estamos hablando de difusión. Pues lo que usamos es a lo mejor
superposición de capas de papel japonés o empleando gramajes más densos, ¿no? Desde el papel chino al papel de celulosa, como aplicábamos hemos visto en las fotografías previas. Los disolventes o reactivos. El medio acuoso, pues estamos, bueno, aquí incluso nombro el agua carbónica. A ver, aquí dos cosas. Tenemos mucho miedo al medio acuoso, y yo hay veces que digo, vale, me encantaría poder trabajar sin agua, ¿no? Pero cuando llego a las iglesias, muchas paredes están resumando agua. O sea, no es que yo vaya a usar un tratamiento, es que en la mitad norte de la península ibérica, la humedad relativa que hay en el interior de las iglesias fluctúa y en días de lluvia me encuentro paredes enteras donde tengo, pues eso, me está chorreando el agua. Luego entonces no tiene ningún sentido que yo me plantee tratamientos sin usar el agua. Al revés, o sea, yo me voy, me bajo y luego vuelvo a tener el agua que está actuando sola ahí. Entonces, por eso que hay que tener como mucha... yo creo que lo que hay que tener es, hay que ser muy pragmáticos y realmente ponerse en lo que uno tiene en el muro y en cada pared, incluso en cada paramento. Dentro de un ábside a lo mejor puedo tratar de manera distinta cada una de las paredes. El agua carbónica, aquí pasa como con el agua destilada. El agua carbónica es un agua ácida, el agua destilada es más ácida que un agua desmineralizada. Si yo tengo carbonataciones o determinado tipo de estratos insolubles en superficie de tipo carbonatado o oxalatos, etc., puedo usar agua carbonatada o agua destilada para reforzar mis mezclas de disolventes. Y ya le estoy añadiendo este punto ácido que está trabajando a mi favor. Los disolventes polares o apolares según lo que yo quiera quitar. Las sales básicas inorgánicas son las que más frecuentemente se usan. El carbonato amónico, bicarbonato amónico. No me van a oír hablar de la AB57. Yo soy escuela fiorentina. Entonces, la AB57 es escuela romana. Aquí. Pero sobre todo, ¿por qué? Porque la escuela fiorentina desde hace muchísimos años ha eliminado la mayoría de los productos que pueden aportar el ion sodio. Entonces la B57 tiene bicarbonato de sodio. Bueno, intentamos sobre todo reducir también las mezclas. Si yo prácticamente consigo un mismo efecto que el antes usando un carbonato amónico con un néctar, ya no necesito usar una mezcla compleja como la B57 y además sé lo que estoy aplicando. Y puedo incluso variar mejor las proporciones, subir o bajar según lo que tengo y el resultado que me está dando en el muro. Las resinas de intercambio iónico, que también son una alternativa, la aniónica fuerte, la catiónica débil, etc. Bueno, todos los diferentes... e incluso la mezcla entre ellas, porque son una alternativa estupenda a los trabajos con los quelantes como el ETA, que tienen que trabajarse con determinados niveles de pH y hay veces que no nos lo permite el muro. Veremos, a ver, los tiempos de contacto son mínimos y luego tiene que haber un aclarado minucioso en el caso del ETA, que es un carboxílico, ¿no? Es un ácido tetracarboxílico, etilendiamino tetracético. Bueno, pues tenemos la bisódica, es el único elemento sódico que sí que introducimos en el muro. La bisódica, la trisódica, la tetrasódica. Tenemos que tener muy claro cuál estamos usando y para qué. O sea, la tetrasódica estamos en pH básico, son más solubles, las estamos usando para determinadas eliminaciones o como quelante en determinados contextos, cuando efectivamente la bisódica tiene un pH ácido y no siempre podemos emplearla. A veces podemos mezclar ambas y llegar a
tetra y bisódica, de manera que el pH resultante, cuando yo pongo y hago la aplicación, sea tendiendo a 8. Bueno, pues me estoy manteniendo unos márgenes que ya me dan cierta seguridad con respecto a determinadas técnicas pictóricas. La biolimpieza. Yo no voy a hablar de las biolimpiezas, primero porque en la realidad no se usan en el muro, porque muchas veces están todavía digamos, en una fase más experimental, en ámbitos académicos, y que hace falta la mayoría de las veces un laboratorio bioquímico que está detrás controlando. Y luego hay otro factor importante. Si hablamos de que las condiciones medioambientales en un andamio son incontrolables, muchas veces están en contradicción con la aplicación de enzimas y de bacterias, ¿no? Que requieren sus propios rangos, digamos, de temperatura, humedad, etc. Las concreciones carbonatadas, estas recristalizaciones que en contextos arqueológicos y subterráneos a veces nos encontramos estos estratos con esta densificación y que están mezcladas a veces con lo biológico o con revestimientos encima y superposiciones y restos de reposiciones de morteros de cal de otras épocas, etc. Lo convertimos al final en microexcavaciones sobre la superficie, ¿no? Sobre todo en entornos subterráneos. Entonces aquí las limpiezas mecánicas son las fases previas. Y según vamos avanzando en los niveles de limpieza mecánica, nos vamos acercando cada vez más a la superficie que queremos original, ¿no? Tratar. Y luego están las resinas catiónicas, los agentes quelantes que hemos visto antes. Hay que tener en cuenta que el uso de los quelantes, si los reactivos que usábamos son estas sales inorgánicas, carbonato amónico y bicarbonato amónico, tenemos a nuestro favor que son absolutamente volátiles. No quedan residuos sobre la pintura. En pintura mural, todo lo que quede de residuo atrás, tanto de tipo reactivo, disolvente, incluso los residuos de los espesantes, pues son nutrientes, tanto de biológicos, aunque lo veamos secos o digamos, bueno, esto total está seco, ¿no? En un momento de filtración de humedad son las zonas que en su entorno crean microflora, crecimiento biológico, pero al mismo tiempo cualquier resto de, si yo dejo los citratos de triamonio, el ETA que no lo he aclarado bien y que luego no, por eso hay veces que el uso de quelantes está también restringido por el fenómeno de aclaración posterior, que la película, el estado de la película no siempre me lo permite, porque tengo que luego hacer un trabajo mecánico de aclarado para eliminar todos estos elementos que no son volátiles. Las compresas, claro, normalmente no me encuentro lo anterior, pero aquí en las iglesias prerrománicas sí que encontramos esta superficie, en los ábsides. Y aquí sí que vemos que hay unas carbonataciones que son auténticas películas blanquecinas encima de la técnica pictórica que yo quiero tratar. Y esta es la situación de partida, ¿no? La del genérica. ¿Qué hacemos? Aplicamos pruebas en este caso eran estudios previos, pues se aplican distintos tipos de disolventes. En el caso de la derecha, pues vemos una mezcla de sepiolita y absorbentes de pulpas de celulosa, determinados tipos de pulpa. En el caso de la izquierda, simplemente estamos haciendo como una especie de papilla, casi que aplicamos en lugar de con la mano, como las típicas compresas, pues casi con pincel o con espátula, pues a través de papel japonés. Muchas veces para limitar y ampliar los tiempos de contacto, colocamos encima películas que pueden ser tanto de film plástico, de film de cocina, de polietileno flexible, otras veces se usan gelificados encima, se hace como un estratificado. Bueno, tenemos distintos recursos. En estas limpiezas químicas y en contra de la gravedad, bueno, pues vemos desde que por supuesto nos está cayendo encima el restaurador, aquí estamos en contra de todo lo que es las normas de seguridad y salud, de no levantar los brazos por encima de los hombros, ¿no? Luego tenemos que tener el masajista, pero bueno,
Sí es verdad que el tema de las microemulsiones simplifica también mucho, pero las microemulsiones no solo se utilizan solas, sino que también las incluimos en soporte gelificado. Entonces, en este caso, bueno, pues para eliminar los acrílicos, todas las protecciones que hemos estado poniendo, colocando y todos los productos con los que hemos estado protegiendo y consolidando durante años todas nuestras pinturas murales. Cuando llegamos a día de hoy, nos encontramos con que esos impiden totalmente todos los tratamientos inorgánicos que estamos planteando, que son porosos, y lo primero que tenemos que hacer es intentar eliminar esos plásticos que tenemos, los restos microfisurados de plástico que hay encima de la superficie. ¿Qué hacemos siempre? Vemos que colocamos siempre el papel japonés. Yo soy incapaz de trabajar sin el papel japonés. Lo primero que hago es pedir el de 6 gramos, luego ya los demás, que vengan, no vengan, pero siempre el papel japonés. Eliminación de las resinas sintéticas que estábamos diciendo y cómo se convierte en un problema añadido, ¿no? Sabino Giovannoni, bueno, pues plantea en las intervenciones desde los años 80 hasta el 2000, bueno, pues crea sus propias formulaciones, ¿no? Pues en este caso con sileno, hidratando previamente el estrato de manera de que creaba como una especie de película pictórica en superficie y luego aplicaba el disolvente. La capa superficial estaba con esa película de agua, el disolvente se metía detrás, actuaba sin, digamos, en la porosidad, extrayendo, ¿no? y conservando siempre, porque claro, hay que pensar que se ha puesto ese paraloid para fijar la película pictórica. Si nosotros lo quitamos de entrada, como en cualquier otra, ya estamos dejando la pulverulenta otra vez. Ahí hay que también llegar a unos puntos, digamos, de compromiso, ¿no? Entre lo que quitamos y lo que conservamos. Estos tratamientos iniciales de los años 2000 son tóxicos evidentemente para el restaurador, pero además tienen dificultades de aplicación. En este momento se está barajando todas las formulaciones de microemulsiones, desde los sistemas micelares del carbonato de propileno con el etilacrilato en el 2010, en el 2014 con el programa de Nanoforart, y bueno, pues siempre están el consorcio fiorentino de investigación de la universidad con Baglioni y todo el equipo que está trabajando para él, los hidrogeles. Bueno, es verdad que muchas de estas cosas están, cuando se nos llena la boca al hablar de hidrogeles, pero ni siquiera están comercializados, los pedimos y nos los traen en fase experimental. Pero en cualquier caso nosotros nos podemos formular nuestros hidrogeles con todas las variables de gelificados que tenemos y bueno, ir un poco supliendo, ¿no? Las carencias del mercado, sabiendo para qué se usa cada uno de los materiales y simplificando la fórmula, de manera que cuando usamos, me voy a correr, ya hay mucho visual, bueno, hay mucho visual. El método Dini Ferroni y método del bario, voy a hablar solamente de la parte limpiadora, ¿vale? Es un método combinado, limpieza, desulfatante y pasivante, porque de alguna manera los sulfatos que nos quedan en el muro están transformados de manera que no son solubles y no se reactivan fácilmente, y luego la fase consolidante, que veremos cómo desde la primera fase, que es limpieza, ya estamos consolidando. Son problemas de consolidación mineral. Luego las soluciones son minerales, que es una argumentación que es válida para todos los inorgánicos. El método del bario, todo el mundo se echa a temblar. En España es como, eso son cosas del pasado, cuando no lo hemos usado jamás, ¿vale? Algunas personas lo hemos usado, pero la mayoría de los restauradores no han aplicado el bario jamás. Entonces, pero porque hay como ese miedo, ¿no? Los blanqueamientos, a la complejidad del método, pues efectivamente. Pero bueno, ya veremos, simplemente es un proceso, todo es complejo y todo se puede hacer mal y puede dejar cercos, puede dejar... surge como adaptación después de
la inundación del 66 en Florencia y bueno, pues todas las iglesias a lo largo del río Arno empiezan a presentar unas sulfataciones tremendas y con unos problemas además de mezclas con los depósitos de petróleo de los grandes contenedores que río arriba explotaron y arrastraron todo. Bueno, una situación drástica donde los problemas de sulfatación, que eran los fundamentales, había que combinarlos aquí con la consolidación. Entonces se llama método del bario, método Ferroni, dicen nuestros amigos los químicos, y yo que soy restauradora no me puedo olvidar del señor Dino Dini. El método se llama método Dino Ferroni. Dino Dini trabaja del brazo, codo con Enzo Ferroni, que es el químico de la Universidad de Florencia, y Dino Dini aporta el procedimiento metodológico y toda la parte química, Enzo Ferroni. Las reservas, no a la validez del método, pero sí a las limitaciones de sus procedimientos, como todo lo que venimos, desde que he empezado la charla, vengo hablando de las limitaciones, esto no se puede usar en este caso, en esto hay que tener mucho cuidado, aquí pasa igual, no es un producto el bario, es un procedimiento de aplicación en varias fases, tiene normas de aplicación que hay que seguir. Hablamos de la irreversibilidad del bario, todos los inorgánicos son irreversibles, pero es que incluso los métodos reversibles sobre cualquier sustrato poroso se convierten en irreversibles. Y sobre todo en pintura mural en el muro, porque yo una pieza arqueológica la puedo meter por inmersión y en un momento determinado, en determinados casos, podré retirar lo que metí. Pero desde luego en el muro es imposible. ¿Qué es lo que usamos aquí? La retratabilidad, el conservar al máximo las características químicas del sustrato original y que en el futuro pueda ser retratable con nuevos métodos que me permitan conservar la porosidad y otra vez la difusión. Vemos que el tema de Brandy de la reversibilidad se supera por la retratabilidad, la compatibilidad por afinidad, el carbonato de bario, que además genera carbonato cálcico otra vez, recarbonataciones y está a favor de todo ese sustrato calcáreo que tengo, de la matriz calcárea, y la durabilidad en el tiempo. El origen de la mayoría de las pátinas blanquecinas, y esto es un error que es muy extendido, ya se da desde las primeras fases de limpieza, porque en las reacciones con el carbonato amónico se produce una recarbonatación. La fase crítica está en el momento de eliminación de la limpieza, tanto con el carbonato amónico como con el bicarbonato amónico. Y los velos blanquecinos ya surgen ahí. Luego entonces hay que hacer unos aclarados minuciosos. Hemos dicho que buscábamos más el ablandecimiento que la solubilización. Hay que retirar con muchísimo cuidado, con agua a veces otra vez saturada de carbonato amónico, luego agua sola, todo lo gelificado que a veces no se ve, pero que está ahí, encima de la película original. Ese es el momento fundamental de la primera fase del método. Normalmente nos encontramos esto, en estas situaciones el método del bario es el idóneo. Encontramos estas sulfataciones con esa esporulación, estas alveolizaciones que vemos que vienen de productos de dentro a afuera, que en los casos más drásticos producen alveolizaciones con escupir por criptofluorescencia, la cristalización interna, parte de los enlucidos y luego la propia película pictórica. Hay previamente que hacer sus distintas pruebas, resinas de intercambio iónico, con las impalpables de Larbocel y por supuesto al mismo tiempo llegar a soluciones de preconsolidación. Mezcla, aquí llegamos a un punto donde volvemos a incidir, hemos quitado lo máximo superficial, pero tenemos que volver a tratar, me doy prisa, aquí estamos tratando en contra de la gravedad. Ni siquiera podemos colocar el papel japonés, que hacemos puntos en las esquinas de sujeción y luego, bueno, pues vamos de alguna manera creando como esta especie de pastas casi fijadas donde para que se mantenga. Lo que hago es añadirle un poco de pulpa de celulosa para ayudarme a fijar
los apósitos de papel japonés, finos, gruesos, en este caso son solo hojas de papel, el control ultravioleta que estamos viendo, tanto para las sales como para los depósitos que quedan en superficie. Hay que pensar que la mayoría de los gelificados son orgánicos, tenemos que asegurarnos bien de que no dejamos... Si son geles y usamos un japonés, lo normal es que cuando yo retiro el japonés me llevo el gel, pero hay veces que siempre nos quedan en los bordes o porque hemos hecho una aplicación localizada. Tenemos que asegurarnos de que toda la parte orgánica la estamos retirando. Aquí estamos haciendo pruebas combinadas de láser, como vemos con las plantillas y por ejemplo en ese capitel, y al mismo tiempo una prueba orgánica o distintas pruebas comparativas, como en aquel caso, o en la esquina de abajo donde vemos una prueba con láser y una prueba química, y así establecemos las comparativas sobre las mismas calidades pictóricas originales. Aquí la limpieza fotónica, no voy a hablar porque ya... aquí también, ¿cuál es la problemática? Lo comentaba yo ayer con Manel. Estos aparatajes, a veces no somos capaces ni siquiera de plantearlos para los arquitectos que nos están colocando los medios auxiliares. Nos dicen, olvídense, estos pesos no se pueden colocar en determinados andamios. Con lo cual el tema del láser, hasta que no sean portátiles de verdad, mochilas que el restaurador lleve, muchas veces son inviables. Este es otro tipo de microexcavación, ¿no? Cuando tenemos estos encalados superficiales, y entonces lo que hacemos aquí son estratigrafías, ¿no? con secuencias de pictóricas y estos multiestratos, cómo se documentan. Habría para una ponencia solo de este tema. Las yeserías, que en general tienen menor porosidad, pero depende de la técnica de la yesería. Hay veces que la propia yesería tiene elementos orgánicos que lo hacen prácticamente desde aceites hasta colas, pues lo hacen prácticamente poco poroso. Otras veces son muy absorbentes estos yesos. El tema biológico, nos encontramos desde raíces, algas, líquenes, hongos, los depósitos de... creo que ya he llegado al final. He llegado al final.